Bueno, segunda parte de la devolución a las preguntas de melancolía. Ah, ¿ves? Tanto hablar de Luis Miguel y no tenía las preguntas listas. Bueno, pasan cosas. En los cortes pasan cosas. Pregunta 4. En varias pinturas aparece el uso de hilar y me pregunto qué significado tiene. En varias ocasiones aclararon que el mismo suele utilizarlo otro personaje en contraposición al personaje melancólico. Pero ¿por qué esta actividad y no otra? Por otro lado, en la película hay un breve diálogo en el que Justine menciona que está cansada de arrastrar unos hilos de lana que la sujetan. Disculpen si no la cito textual. ¿Estos hilos están relacionados a las pinturas? Bueno, tomo la primera parte de la pregunta. Me pone que tengo conexión inestable. Espero que no. Bueno, la primera parte de la pregunta. Se te escucha, Se te ve y se te escucha bien. Sí, bien. Del uso de hilar. Cuando estábamos viendo cómo pensar las respuestas, hablábamos del tema, bueno, de la simbología del uso de hilar o del acto de hilar, y el símbolo inmediato que surge es la figura de las tres parcas, moiras griegas, de las cuales tengo una linda imagen para compartir de Rubens. Y si no, esperaba menos. No esperaba menos. Vemos Hércules de Disney y ahí también aparecen. No, la historia con ellas es... Yo estoy muy al día con todo eso. Sí, sí, y sí. Yo nunca dejé de estar, la verdad me divierte mucho. La obra esta, les cuento rápidamente, es la obra que abre un ciclo que pinta Rubens para la reina francesa María de Medici. Se llama El destino de María de Medici, y el destino es el matrimonio, porque arriba aparece el matrimonio olímpico, Zeus, y por cierto, Zeus siempre mirando chicas, no la está mirando la esposa, y era en cambio muy enamorada. Y las obras de abajo tienen el uso de hilar, y entre todas van pasándose un hilo, que se supone que la última tiene que tener unas tijeras, es la que corta, ¿no es cierto?, el hilo de la vida. Sin embargo, yendo a nuestra obra específica, o a las obras que estuvimos compartiendo en la clase con respecto a la actividad de hilar relacionada con la melancolía, que en este caso aparece en esta figurita que está acá en el centro, este grabadito que tiene ahí el uso de hilar, y la mano típicamente melancólica, ¿no es cierto?, con respecto a la cara. Yo creo que no va por ese camino, ni por ningún camino simbólico. Simplemente y nada más se propone simbolizar el trabajo. Y si elegimos una imagen femenina para simbolizar, digamos, la melancolía, podría haber sido una imagen masculina, era una actividad femenina. Por eso la actividad que deja de lado es el hilado. Me temo que desde mí no le veo una simbología. ¿No le ves en la película la simbología? No, con respecto al arte. Yo dejo la película para otras. No, con respecto al arte, la historia del arte y las imágenes que estuvimos compartiendo. Entonces, acá aparecía una de las veces que aparece la cuestión del uso de hilar. Sí. Acá teníamos esta otra hermosa imagen con los 4 temperamentos. Yo creo que aparece porque la figura representada es siempre la masculina, y la femenina es la contraparte que viene a mostrar entonces el contraste o bien la continuidad para expresar el carácter de esa persona con ese temperamento, ¿no? Entonces acá la mujer, en los dos casos de la izquierda, aparece para complementar, o toca música también, o está en el acto de abrazarse también, o está en una actitud más de, bueno, digamos, complementa, acá como el colérico violento, ¿no es cierto?, contra quien dirige su furia, y acá para mostrar con el uso de hilar la actividad en oposición a la pasividad, que es de la que se hablaba tanto en la Edad Media, la no producción, ¿no? Que es pecado, o si es reflexiva, es otra cosa, ¿no? Pero mi idea es que no tiene una simbología específica del hilado, sino que aparece tantas veces el hilado porque se eligió representar
una figura femenina como acompañante. Si hubiera sido como es el melancólico con su mejor amigo, no hubiera aparecido un señor hilando, ¿no? Entonces, bueno, acá teníamos otra donde volvía a aparecer la mujer hilando, es muy parecida a la imagen anterior, de hecho es muy posible, una se base sobre la otra. Y después, si no, teníamos la otra alternativa, que aparezca solo cada uno de los personajes. Si aparece solo, entonces va a haber alguna otra cosa, ya no una mujer, ya no algún amigo o lo que fuera, algo que lo represente como tal. Ahí tiene que haber un extra, ¿no es cierto? Que en este caso es la manera de representar el elemento en cuestión, fuego, esto es el aire, esto es el agua y acá está la tierra, que ya sabemos que tenían, ¿no es cierto?, su estrechísima relación con la información de los temperamentos, o bien animales o actividades que tienen que ver cada una con el temperamento en cuestión, como acá también se ve, depende de la calidad artística, ¿no?, en cada caso, pero va a haber un algo que complementa necesariamente. Animalitos por lo general van a ser, o bien como veíamos antes los elementos, o bien una filacteria, que son estas cartelas que, espero que se esté grabando bien, me apareció de nuevo la conexión inestable. No, que son algo así como el globito de las historietas, donde cada uno dice lo que piensa, y cada uno de estos está diciendo algo correspondiente con su temperamento, ¿no? En este caso, este es el melancólico, y lo podemos reconocer por la bolsita, que es patrimonio, ¿no es cierto?, del melancólico. Si en cambio va a aparecer acompañado, lo que vemos es figuras femeninas, y actividad femenina entonces es la de hilar. Me temo que no puedo decir mucho más, porque realmente no creo que venga por ningún costado simbólico el uso de hilar, ¿no? Y después había una segunda parte de la pregunta, ¿no? Con respecto a los hilos. Sí, la que hace alusión a si hay un uso metafórico entre los hilos y... Que en realidad no son hilos, son redes, ¿no, Flor? Sí, por ahí en la película, más allá de la explicación que está dando Anabela, debe tener, en el caso del personaje específico, un significado simbólico posiblemente no unido exactamente a la melancolía, ¿no? Sí, o sea, se podría hacer una atribución posterior, pero en el sentido de, bueno, el telar, más allá de la atribución femenina que generalmente se le da, tiene que ver podría tener que ver, vamos a decir, en términos simbólicos, con la vida, con el pensamiento también es un entretejido de estructuras simbólicas, o de metáforas y metonimias de lenguaje, digamos, es un entretejido de ideas que podría estar representado por ese tejido, ¿no? Pero creo que dispara varias ideas. A mí la que me cerraría más pero es discutible, digamos, si es para cerrar un poco el tema, tiene que ver con como parece un peso, como algo que arrastra y es lo que quiere dejar, pareciera que son las imposiciones sociales que ella arrastra, ¿no? O sea, como un peso que tiene que ver con los mandatos o con las imposiciones de su vida que tanto, bueno, que tanto están trabajadas en la película y que son una parte fundamental del peso de la alta burguesía o que podría arrastrar cualquiera en su vida, ¿no? El pasado que se arrastra lleno de mandatos, de impedimentos, de postulados que no sabemos bien si repetimos porque queremos, porque está el deseo puesto en esa repetición o porque lo debemos hacer por una cuestión social, ¿no? O familiar o como sea. Pareciera que viene por ese lado el tema de eso que arrastra, la conexión es inestable, pero acá estoy, creo que sigo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, lo cual va a estallar todo por los aires, digamos, es ante lo que ella se revela en la película, o lo que por lo menos pone en tensión, ¿no? Porque ¿cómo uno se revela?
Por eso de sacarse aquello que uno arrastra completamente, en realidad es imposible. Por eso el entretejido, que creo que esa es la palabra, la pregunta me parece que es, el entretejido no está hecho solo de un telar, sino que tiene como raíces o materiales de la naturaleza, con lo cual, para mí, estaría relacionado con que, bueno, por más mandato que uno no quiera repetir, o el peso del pasado, o de lo adquirido que uno se quiera sacar, es imposible, venimos de algún lugar y es imposible no arrastrarlo, ¿no? Bien. Creo que es la última, ¿verdad? No, No, queda hay una dos más. Pero espera, respondí Bien. sin que vos me hicieras... bueno, corta. ¿Yo qué hice? Todo mal, Leticia. No, yo me parece que hice. Yo hice mal. No, que respondí porque me parece que faltaba esa pregunta que decía el tema del No, enredado. ahí viene, ahí viene. Por eso viene, por eso. Me parece yo me equivoqué, yo me adelanté. Bueno, no importa. No, pero es hermosa. Yo soy muy fan de las dos igual. Ahora viene una que yo me Es silencio tuya. y las Es veo la y las veo tuya. actuar. No, Ah. viene la de ustedes dos. ¿Cuál es? La de la interna. No, yo no me meto en esa. No, en Sí, esta sí. no. Dale, Una a ver, dale. consulta. ¿Por qué se considera a Rafael como el padre del academicismo y no a Miguel Ángel o Leonardo? Yo paso de eso. De esa, yo quiero explicar por qué tanta risa. Esto tiene una larga historia. Hace un par de años estábamos en una de las aulas preparando la clase en cuestión y había bastante público nuestro, eran compañeros nuestros que tuvimos toda una charla muy interesante en donde la pregunta que había salido era ¿quién era más influyente, si Miguel Ángel o Leonardo? Y Flor salió a decir con todo el ímpetu que obvio que Leonardo, y yo salí a decir que obvio que Miguel Ángel, y desde entonces nos llevamos como gatos y perros, mentira. Gatos y perros, sí. No, pero además en mi caso es como, ¿cómo se dice? La valentía de la ignorancia. Ay, ¿Viste? Discutir la novela, ¿viste? Discutir la novela en el terreno del arte. Esto Pero ha llevado, para quienes nos acompañan, que nos han acompañado en las clases en vivo, porque estas son clases desgrabadas de clases en vivo, ya saben que esto sucede, que esta interna está dada. Yo me silencio la acá porque sigo, puedo. No, yo nada. Pero se ha complicado porque se han tirado cosas muy complejas como Miguel Ángel era establishment. Leonardo, sí, no. Es muy complejo, ¿no? Se ha puesto picante. Es verdad, es verdad. De rodillas al poder. Unas discusiones. Bueno, ya la vamos a hacer en serio. Ya prometemos, no sé si lo vamos a hacer, pero en algún momento vamos a hacer la discusión en serio respecto a la polémica de quién fue más influyente, si Miguel Ángel o Leonardo. Yo soy fan Leonardo y ella Miguel Ángel. Hashtag Team Pero ahora nos preguntaron por Rafael, o sea que no. Por Rafael. Bueno, vamos a la pregunta. Porque en realidad venían involucrados Miguel Ángel y Rafael. La pregunta es, ¿por qué se considera a Rafael como padre del academicismo? Bueno, porque la pregunta viene del lado de que en las clases hicimos mención al pre-rafaelismo para hablar de la Ofelia, ¿no es cierto?, de Millet, artista inglés, del siglo XIX, y que de alguna manera el nombre de pre-rafaelismo venía muy extrañamente descolgado, ¿no? Bien, ¿por qué Rafael? Y entonces charlando entonces con las chicas a ver el por qué Rafael, la respuesta la vamos a hacer corta, porque en realidad la vamos a hacer extensiva y todo cuando hablemos de esto, historia del arte. Ahí tenemos que ver imágenes de Leonardo, ahí de es lo que quieras. Ahí digo lo que es el chivo de que tienen que ir a ver los videos de historia del arte. En la página de la biblioteca, en la página de YouTube de la biblioteca, están las clases de historia del arte. ¿Van 6, Ana? Ya van 8 clases. Yo me quedé en las 6, malísimo, pésima alumna. Fin del espacio publicitario. No, pero vamos a verlo en ese momento, pero tenemos que ver imágenes de los tres.
Rafael, sin duda, fue el que encarna, el que establece una imagen bella con mayúscula, perfecta, que esa va a ser la imitada a posteriori, digamos, por artistas que vienen a continuación, y también aquellos otros que lo imiten serán imitados también. Es la base, entonces, de lo que bien plantea la pregunta, lo que se llama la pintura académica. ¿Por qué no los otros? Es entonces un poco la pregunta. Y como charlábamos con las chicas antes, bueno, sin duda Miguel Ángel no, inclusive hay textos del siglo XVI que dicen hagamos una oposición entre Rafael y Miguel Ángel. Miguel Ángel siempre está mal visto en el siglo XVI, porque Miguel Ángel trae algo que justamente por eso es tan, digamos, influyente, porque establece el conflicto. Miguel Ángel establece conflicto, con mayúscula, y entonces eso es lo que no queremos porque Leonardo no. y apuntamos a la perfección, ¿no? Leonardo, por otro lado, Está bien. como bien apuntaba Florencia. No. Leonardo, por otro lado. No digo nada, yo no. No. Dice, aparece un elemento de conflicto desde el punto de vista de que todo le interesa en el mismo grado, y por lo tanto deja varios elementos inconclusos en el camino. Pero bueno, nada. Sí, eso es cierto. Por eso verán que al caótico, que es Leonardo, me gusta a mí, y al que es más ordenado y técnicamente perfecto, que es Miguel Ángel, le gusta a ella. Con eso conflictivo, Miguel Ángel. Hay que ver a Leticia. Yo creo que Leonardo es caótico, ¿no? Es amplio. Apolíneo, nada de lo humano. Claro. Bueno, pero el Apolíneo es Rafael. Y un poco sí, pero bueno. Ahí. Muy bueno. El Apolíneo es Rafael. Creo que por eso ninguno de los dos es el que crea una escuela estable, firme, que se prolonga a lo largo de los siglos. Creo que ahí está. Bien. Genial. Bueno, hasta acá. Hoy. Bueno, y la última dice, no sé si interpreté bien la escena, ¿John se suicida? ¿Sería el suicidio una forma extrema de melancolía? Bien. Quien nos preguntó esto se dio cuenta que nos veníamos haciendo las sonzas con el tema del suicidio, creo que las tres, especialmente Florencia y yo seguro. Flor desde la sociología tiene mucho para decir al respecto, se hizo la sonza, yo desde el psicoanálisis también me hice la sonza. Sí, igual un poquito con Benjamin, ¿no? Pero digo, ahí entramos un cachito, pero salimos, o sea, simplemente en términos biográficos, nada más. Creo que es particularmente porque es un tema muy largo. Eso es lo más complejo, en términos de cuántas clases podemos dar, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Y después porque, por lo menos desde el psicoanálisis, hay una cuestión muy compleja que es que casi siempre recaemos en espacios que tienen que ver con el caso a caso. Entonces es muy complejo generalizar respecto del suicidio. Tal vez desde la sociología se pueda pensar algo un poco más generalizable, por eso decía que Flor también tiene responsabilidad en esto. Que, bueno, nada, hay muchos sociólogos que han investigado esto, pero si tuviera que decir algunas cositas como para armar unos mojoncitos respecto del tema, me parece interesante, estuve tratando de rastrear caso a caso en dónde Freud trabaja esto y dónde Lacan trabaja esto. Freud los trabaja específicamente con casos, en el caso que él llama de la joven homosexual, en el caso de El hombre de las ratas, digo, son todos casos muy ejemplificadores en Freud, para hablar de distintas cosas. Quisiera decir dos o tres pavaditas. Una tiene que ver con la diferencia entre el acting out y el pasaje al acto. Primero que principalmente se diferencian desde las estructuras. La estructura neurótica es la que es más tendiente al acting out y la estructura psicótica es la que es más tendiente al pasaje al acto. Esto tiene que ver con, estoy tomando, acting out es un término del psicoanálisis inglés, o sea, estoy haciendo una mezcla como para que se pueda entender, ¿no? Específicamente así, no lo van a encontrar así en ningún lugar en específico, digamos. Tiene que ver con cómo lo real, lo que no se puede significar, irrumpe en la psiquis. Entonces es un tema muy complejo.
se considera un pasaje al acto de suicidio. Pero también puede ser que haya querido hacer un acting y salió mal. En el caso de la joven homosexual, ella intenta tirarse a las vías del tren y no sucede. En la biografía, que no sé si es cierto, pero en la biografía de Kurt Cobain, que no sé si lo estoy pronunciando bien, que lo amo, pero no sé cómo se pronuncia en la realidad, que es el cantante y guitarrista de Nirvana, dicen que él intentó suicidarse tirándose a las vías del tren, y el tren en ese lugar giraba, cambiaba su recorrido y pasaba por las vías de al lado. No sé si es cierto. Lo digo en términos de acting out. Como hay algo ahí que tal vez él sí sabía que pasaba por las vías de al lado y no tenía que hacer una investigación muy exhaustiva, pero quería demostrar algo de esto. De todos modos, terminó suicidándose, entonces no podemos hacer esa lectura de ese modo. Sí puedo decir que en general a la depresión se lo ubica del lado de la neurosis y a la melancolía se lo ubica del lado de la psicosis. Por el grado de profundidad, por el grado de tiempo, por el grado con el que trabajan, con el que se puede trabajar los significantes de cada uno. Yo no me quise meter en todo esto porque verán que es muy grande, hay que explicar mucho para llegar acá. Pero sí decir que el tratamiento, que la base de esto es el tratamiento del deseo. Es como, teniendo presente que la muerte no tiene significantes, es como en la melancolía lo que hay es una ausencia respecto del deseo. Hay dice Freud, hay una rebaja del sentimiento de sí. Entonces, el deseo respecto de lo que yo quiero, lo que necesito, lo que me hace bien, lo que elijo, que estuvimos charlando de esto con Freud el otro día, por eso las comillas, porque hay que ver qué es lo que se elige, no existen en tanto yo no soy lo suficientemente buena, inteligente, para poder desear algo y conseguirlo. Más allá de que el deseo, que es esto que decía antes en el Zoom 1, más allá de que el deseo, el objeto de deseo continuamente se tiene que estar corriendo. No puede, digo, en términos del resorte, ¿verdad? Continuamente tiene que ser algo que no lo debería cooptar como tal, porque el objeto tendría que faltar siempre. Por eso se considera que la muerte hay algo del atravesamiento de eso, hay algo del encuentro con el objeto. Lo suponemos, porque son todos significantes que están ausentes y que no vamos a poder agarrar en esos términos. Me parece interesante pensar una cosita más, y ya lo dejo, porque verán que es muy grande, pero bueno, tal vez haya algo que se pueda pensar desde ahí. Y es que la instancia superyoica, que algo de esto sí trabajamos en este espacio, que es la instancia de la cultura dentro del aparato psíquico, la instancia de los deberes, de los derechos, del lenguaje particularmente, de lo que viene de afuera, las leyes, esa instancia tiene un rasgo sádico, tiene un rasgo de mucho control por sobre el yo. Cuanto más sádico es el super yo, más difícil es el yo en términos de lo que puede hacer. Digo, si mi yo me dice todo el tiempo, vos esto no podés, digo, y se maneja de un modo muy sádico para conmigo, lo digo como para que se entiendan, es en estos términos, esta instancia crítica lo que hace es empezar como a correrme de lugares más complejos, ¿no? Esto no podés, aquello no podés. Entonces, cuando dice Freud, en la melancolía hay una rebaja del sentimiento de sí, y el objeto, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. O sea, no hay una representación del objeto, sino que se trata, digo, así como mi super yo me trata a mí, yo trato a los demás. Cuando el objeto, la representación de ese objeto recae sobre el yo, es cuanto más sádico se pone el super yo. Y ya estamos en tiempo de descuento del Zoom. No sé si esto se entiende. ¿Se entendió? No. ¿Qué no se entendió? Sí. Más o menos. Chicas, Sí. help. No, lo que pasa es que me parece que es un tema muy complejo que vos acabas de explicar muy bien, y creo que da para mucho, y es un tema también muy, muy denso. Sí, es Yo lo muy que denso puedo además decir, nada, pues, porque hay una complejidad ahí, que es que si yo trato al yo como si fuera el objeto, y mi intención es matar al objeto, mato al yo. O sea, hay muchísimas lecturas que son muy del caso a caso, de cuál fue el duelo, por qué se melancolizó, si tiene que ver con una cuestión de estructura psicótica o no, si hay una intención de un acting que se puede ir de las manos, si hay realmente un pasaje al acto.
si hay un deseo de terminar con eso, porque esto que hablábamos del equilibrio entre lo que es vida y muerte, pulsión de vida, pulsión de muerte, si ese equilibrio se mantiene, ¿cuánto sadismo hay? O sea, es súper complejo. Todos estos que mencioné son todos los factores que podemos pensar para pensar suicidio. Por eso es que nosotros lo esquivamos, porque era muy, muy largo. Por eso no lo tratamos, porque tanto la filosofía como la sociología también hablan del suicidio. Mi conexión es inestable. La sociología, por supuesto, y no voy a abordar en este momento, pero es un tema muy interesante también, porque justamente no toma caso a caso, sino como que lo toma como una falla de la sociedad, por decirlo rápido. Y en términos de la filosofía lo toma en términos simbólicos, desde Sócrates, que se piensa que tomó la cicuta como una forma de suicidio para pensar el Estado, para hacer caso al Estado, digamos, para obedecer, hasta lo que hablamos de Benjamin, cuyo suicidio también se lee en términos trágicos de su vida, igual que su obra. Sí, también hay algo, perdón, Flor, hay No, algo, quiero decir digo, así. para pensar en alguna otra posibilidad dentro de los casos, siempre se menciona esto de, es el único acto en el que yo voy a poder ir en contra de la ley, de esto que vos hablás del entramado, respecto del lenguaje, la cultura, las leyes. El único momento en el que yo puedo ir en contra de eso es por medio del suicidio, como tomando decisión respecto de la vida propia. Sí, Igual algo de eso sí hablamos. es Camus, ¿no? Es el Sí, existencialismo, es el único acto verdadero de libertad que uno sí. tiene, es decidir cuándo se va a morir. Entonces el suicidio sería la... Pero por eso ya es entrar en un Claro. lugar enorme, y que me parece que la resolución que vos le das, el hecho desde el punto de vista psicoanalítico o de la psicología en general, ver caso a caso, creo que por Sí. ahora resuelve, y en algún momento, si tenemos ganas, lo vamos a tocar, porque es un tema claramente denso, ¿no? A mí me para gusta. el vocabulario, para el Para el abecedario. vocabulario, para la S. Bueno. Sí, es un tema interesante porque toca, porque es todo lo que toca la vida, digamos. La muerte es la que resignifica toda la vida. Por eso el film Melancolía, el film, pero no, fue un fallido, pero no, el film de Melancolía también, resignifica toda la existencia, porque es la muerte la que lo hace. Bueno, me acordé de Pasolini, que tiene una frase que es fabulosa, que dice que la muerte es un montaje fulminante sobre toda tu vida. Montaje fulminante sobre toda tu vida. Me parece una idea fabulosa, ¿no? O sea, acá no es el suicidio, pero sí es la muerte. La idea Y de que, bueno, Pasolini, todo además, toma un sentido rápido. cuya muerte fue tremenda. Bueno, sí. Pasolini Bueno, es pero otra asignatura Deseo sí pendiente. vamos a ver después de ¿Cómo? que Deseo vamos, sí. nosotros vamos a seguir con Rostro, y después de Rostro vamos a ir a Deseo, así que algo de esto. Sí, puede ser que algo de esto agarremos. Sí, o sea, estamos todo el tiempo hablando de esto en realidad. Claro. Sí, En estamos el todo el fondo tiempo estamos hablando de hablando, pulsión un de poco vida y hablando de pulsión lo de mismo. muerte. Yo estoy todo el tiempo hablando de pulsión de vida y pulsión de muerte. Lo que pasa es que, bueno, es un tema que, como verán, tiene muchas aristas. Y en el Zoom y explicarlo, bueno, nada. Claro. Perdón. No, por supuesto. Además vamos viendo por dónde vamos sin tanta cosa prefijada, pues muy difícil ponernos de acuerdo así. Pero bueno, ahí estamos. Bien, bueno. Nos vemos con Rostro la otra semana. Bueno, y después ponemos el rostro de nuevo, ¿no? Sí, tengamos presente que queríamos aclarar que el día del feriado no vamos a publicar clase. Eso había que aclarar en términos de Sí, en términos metodológicos. parroquiales. Sí, parroquial. Bueno. Bueno, nos vemos en Rostro entonces. Nos vemos en Rostro. Adiós. Adiós. Chau, chau.